Pues estamos en Génesis 16. 16, sí. Entonces, bueno, tenemos aquí algo muy, muy interesante. Yo creo que esta es una de las muestras de que cuando oyes algo que quiere hacer Dios, pero sin embargo, pero lo vamos a hacer Dios, pero a mi manera. Voy a tratar de atraer la promesa de Dios, pero a mi manera. Le voy a ayudar. Le voy a ayudar a Dios, como si a Dios le pudiéramos ayudar. Y creo que en este sentido, ese fue un gravísimo error de Sarai. Noten todo lo que ocasionó. Nacieron naciones de su descendencia prácticamente totalmente contrarias, porque cuando el ángel del Señor Jesucristo, se le aparece y le dice, ¿verdad? Tu descendencia, vas a tener un hijo, pero va a ser un hombre fiero, va a estar en contra de todos. Qué buena promesa, ¿no? El hijo de Agar. Ahora vamos a mirar con calma lo que dice aquí. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. De entrada podemos considerar las dos situaciones. Sarai, inducida por Abraham, mujer de fe, creyendo en un Dios todopoderoso, pero se destantea y involucra a una mujer totalmente pagana, idólatra, en el asunto para cumplir la promesa de Dios en la apariencia. Entonces, dice ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham. Ay, mira qué complaciente, ¿verdad? Atendió, muy sacrificado a Abraham, el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya entrar aquí vamos a ver, ¿quién se lo buscó? Sara se lo buscó. ¿A quién se le ocurre? No, yo creo que tenemos que considerar esto, solo a Sara se le ocurrió, pero dejó un mal antecedente para muchísimas personas en la actualidad. Si lo vemos de esta manera, los principales problemas en el matrimonio son por el adulterio, pero que encima del adulterio, que prácticamente ya lo vemos mal como pecado, encima de eso esta mujer se lo da, se lo propicia y todavía lo ve como bien. Digo, ¿a quién se le ocurre? No sé, no. Y era bien buena gente. Era muy buena gente, ¿verdad? Muy cariñosa, muy bondadosa con Abraham. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Yo creo que si analiza uno la historia, podemos ver dos pasajes que hablan de esto en una forma contundente y además de parte de Dios en una forma muy fuerte, ¿no? Uno de ellos está en Romanos 4, el capítulo 4 de Romanos, para que entendamos la posición de Dios con respecto a esto que hizo Sara. Romanos 4 dice lo siguiente, en el versículo ¿dónde está? Perdón, Gálatas 4, sí. Me estoy metiendo en Romanos, que habla del otro punto que vamos a ver hoy. Pero Gálatas 4 nos da el panorama de lo que Dios dice que hizo mal. Dice a partir del versículo 21 de Gálatas 4. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Porque Sara ayuda a Abraham, le da a su sierva, nace un hijo, pero no era el hijo de la promesa. Ese vendrá hasta que... Esto ocurre cuando Abraham tenía 85 años, dice que tenía 86 años cuando nace su hijo Ismael. Pero Isaac va a nacer hasta que tiene 99 años, hasta que tiene 100. Ya Ismael tendría 13 años, ¿no? Ahora, noten lo que dice aquí.
Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Y lo que vale la pena analizar es el versículo 30. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hizo Sara? Yo creo que esto es algo muy serio, ¿no? Promovió que nacieran hijos de esclavitud. Nacieron hijos de Agar, eran hijos de esclavos. El espíritu de esclavitud, la condición de esclavitud mental de esta mujer Agar fue transmitido a Ismael y de alguna manera cuando sin tener hijos Dios se le sigue apareciendo a Abraham y le dice: te voy a bendecir. Ay, Señor, gracias que ya me diste a Ismaelito. Él creía que era a través de Ismael, hasta que Dios de plano dice: ya te dije que no es por ahí, tu mujer Sara va a tener un hijo. Ay, Señor, y pero que vamos a ver cuál fue en realidad la posición, porque yo creo que es algo que vale la pena mucho considerar. Nos metemos a Hebreos 11 y ya ahí vemos esto finalmente en el versículo 11 de Hebreos 11 para tener todo el antecedente completo, y nos vemos dos frases aquí que son hermosas. Realmente es algo muy aleccionador. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel él quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. ¿Cumple Dios sus promesas? Siempre las cumple. Dios no deja de cumplir sus promesas y da aquí una posición muy especial en cuanto a esto. Pero vamos a ver, ya que esta mujer tiene afrenta, se embaraza y empieza, dice, ya regresándonos al texto, empieza a menospreciar a su ama, así como diciendo: Égele, yo estoy embarazada y tú no, tú eres estéril. ¿Qué cuadro, no? Ahora la pregunta es: ¿pero quién se lo buscó? ¿Quién se lo buscó? ¿Qué ocurrencias? La concupiscencia, dice ¿qué? Cuando en Santiago, ¿no? Sí. Que nadie diga que es tentado, ¿no? Porque todo es de su propia concupiscencia. Cada uno es cebado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, Y de ahí nace el pecado. Y ahí nace el pecado, justamente. Entonces, podemos darnos cuenta de que tú no puedes resolver un problema ocasionando una división de la familia. Ese es quizá uno de los puntos claves de esto, porque ocasionó una división de su familia. Tenía un matrimonio hasta cierto punto estable, un buen matrimonio, par de viejitos, habían durado toda la vida juntos, creyendo las promesas de Dios, confiando en las promesas de Dios, pero de repente violenta la situación y rompe la estabilidad del matrimonio, metiendo un tercero en discordia. ¿Qué forma de destruir una unión matrimonial? Y todavía cuando la mujer la mira con menosprecio, entonces va y le reclama al marido. Entonces le reclama al marido. Dice y responde, le dijo Sarai a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y ahora viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y dije: Dios, ¿para qué lo tienes que meter? Ahí te metiste tú. Ahora veamos la actitud de Abraham.
Para empezar, Abraham estaba complacido, ¿verdad? Quién sabe cuántos años tenía Agarcita y quién sabe cómo estaba. Pero le dice a Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ahí es donde Jesucristo, que entendemos que eso es una teofanía, porque dice el ángel del Señor, entendemos siempre que hay esa frase en el Antiguo Testamento, es Jesucristo en persona, ¿no? Entonces él se aparece y le dice: pues te tienes que regresar y te tienes que poner sumisa ante tu ama, pero te voy a aclarar algo: el hijo que vas a tener yo lo voy a bendecir y va a ser príncipe de 12 príncipes nacerán de él. Pero eso sí, este hombre, te advierto desde ahorita, va a ser un muchacho muy fiero y va a estar en contra de todos sus hermanos. Y empezó, yo creo que es una aclaración de parte de Dios, y las consecuencias de esto las va a ver Abraham, porque los ismaelitas contra los descendientes de Isaac hasta la fecha no se puede poner en un acuerdo. O sea que todavía perdura hasta hoy el problema. Sí. Una pregunta. Sí, allí. Es más adelante donde surge mi duda, cuando, aparte de Ismael y de Isaac, dice, aquí ya están, Abraham tuvo otros hijos y sale, y entonces dije, bueno, ¿dónde está entonces ese problema que hubo de Sara y Agar? Sí, también tuvo más hijos. Hay un detalle muy interesante. Está más grande. Cuando uno lo ve ahí, entendemos, ya había quedado viudo Abraham. Era viudo. Ah, con razón ya está. Dice, quedó viudo Abraham. No queda viudo. Y después de eso, ¿Tiene libertad? se une con Setura, Setura. de la cual nacen 5 hijos. Y los hijos de Setura dice que también recibieron bienes de parte de su padre Abraham, pero hasta ahí no se sabe. Cuando Abraham muere, que vamos a ver capítulos más adelante, el único que aparece, dice ahí claramente, dice, y vinieron y enterraron a Abraham, sus hijos Ismael e Isaac y sus hijos. O sea, estuvieron en el funeral Presentes en el funeral. y no se vuelve a saber más Madre que de Dios. ya a través de las genealogías y todo eso eran los descendientes. Isaac sigue solo, por Ah, no, claro. Isaac La sí, genealogía. Ismael ya no se sabe si De hecho, Su la descendencia genealogía, nada la más descendencia de surge. Isaac nada más vemos que tiene De a Ismael. Jacob Ah, bueno. y a Esaú, Ajá. de los cuales nos vamos a meter en una otro tendría otro gran bronca. No, es una poligamia terrible ahí, en ese sentido. Ahí. Se estilaba además en aquella época por ese lado. Pero porque se violentó el esquema perfecto de Dios, porque Jesucristo mismo lo aclara, dice, ¿y qué los hizo? Varón y hembra los hizo. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que hizo Sara? Sí, separaron. Se separó de Abraham al darle a su sierva Agar. Ahí está. Pero lo peor de todo, porque uno culpa como hombre machín, le dice, pues, ¿a qué Sara tan sonsa? Pero Abraham, ¿qué aceptó? ¿Dónde le dejamos la culpa de Abraham? Igual que cayeron por su propio. Bueno, entonces, aquí lo que vemos ante todo esto es bien interesante, dice en el versículo 10. Le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Esto es, Dios oye. Qué bonito nombre, el de Ismael, el Señor escucha, el Señor te oye. Ahora, uno piensa, yo reflexionaba sobre este tema, y dices, Agar era una mujer pagana que probablemente adoraba a otros dioses. ¿Cuál es la misericordia de Dios con la descendencia de Abraham, que aún a través de Agar, Dios mismo se ocupa del hijo de Abraham y le habla a la pagana y le revela cosas y le da promesas de bendición? Entonces es donde uno trata de entender, bueno, ¿qué realmente Dios tanto amor tenía por Abraham
pero tú tratas de entender, tú dices, yo le tenía mucho amor a Abraham, pero por el otro lado pones en cuestión, dices, ¿y por qué le retardaba tanto las promesas a Abraham? Para probar su fe. Y lo cuestión de todo es que iba probando, cada vez que iba estirando la liga, y la volví a estirar, y la volví a estirar, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Ay, Señor, ¿cuándo? Otra vez otros 13 años, ¿verdad? Para que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, hasta aquí, pues prácticamente vemos esta historia, pero ahora, yo no toqué este punto a propósito porque esto lo va a tocar Lucien, pero ahora vamos a entrar en una situación muy especial que es parte de lo que Lucien ahorita tiene, es entender quién hablaba con esta mujer, los nombres, y qué nombre le pone la esclava Agar al lugar. Tú tienes algo ya sobre los nombres, ¿no? Entonces, ¿quieres entrar en eso? Vamos, precisamente sí, seguimos en el 16, pero vamos a retomar otra vez, ¿no? Vamos a ver que tenemos, sí, a veces nos vemos tentados a hacer este juicio, y sí, ¿verdad? Por esta falta de fe de parte de Saraí, ¿no? Pues mira, avanzan los años, habían pasado ya casi 10, 11 años, y pues no veían claro, ¿no? Y el problema no es no nada más no ver cumplida la promesa de Dios, sino aparte es, los años se me vienen encima, los años no pasan, se me quedan. Y ella como mujer, evidentemente, esta parte de la maternidad, ¿verdad? Con años, pues siempre hay este pendiente, este cuidado, ya va a llegar el momento pues, que no sea posible. Entonces vamos a pretender ayudar a la naturaleza de Dios. Se hizo un experimento, alguna vez seguramente lo han escuchado, de un observador, un entomólogo que observaba las mariposas, ¿verdad? Como hacía su capullo, las oruguitas hacen su capullo, ¿verdad? Y ahí están un tiempo pasando en lo que se desarrollan, ¿verdad? Esta metamorfosis muy hermosa, y entonces este entomólogo pues observaba cómo se hacía el proceso, pero les tomaba hasta 3 días, ya que maduras adentro del capullo, les tomaba abrir el capullo, ¿verdad? Y salir. Y él decía, bueno, pues esta parte vamos a ayudar, ¿no? Vamos a ayudar a la naturaleza. Entonces él aprovechó estos capullos y entonces cortó con tijera, ¿verdad? La parte baja sin lastimar a la mariposita, para que pudiera salir a la brevedad. Y se dio cuenta que la mariposa salió, y en vez de salir con tanta lucha y tanto esfuerzo como la naturaleza lo había programado, Dios mismo así lo había puesto, pero salían y volaban, ¿no? Pero él se dio cuenta que cuando salió, después de ayudarle a la naturaleza, ¿no? Entonces él le ayuda, pues la mariposa salió, pero como no hizo el esfuerzo, no tuvo vamos a decir, ese masaje para que circulara por sus venitas o por sus vasitos, ¿verdad? De las alas, todas las que fueron ayudadas nunca volaron. Nunca volaron, ¿sí? Porque sus alas no fueron estimuladas por el esfuerzo. Lo mismo es con el parto. Lo mismo es el parto, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando queremos ayudar a lo que está establecido por las leyes divinas, provocamos mutilación, conflicto, deterioramos el propósito para el cual fue creado, ¿no? Entonces es exactamente Saraí, agarró las tijeras y quiso cortar el capullo. No vamos a ayudar a Dios, vamos a ayudar a la mariposa a que salga, porque además, si se acuerdan, en el pacto, ¿se acuerdan que vimos el pacto que hace a los animales? En el pacto que hace, Dios le reitera, porque le dice a Abraham, a ver, mi único heredero es mi sirviente, Eleazar, ¿no? Él me va a heredar, ahora todo se le va a quedar al sirviente. Le dice Dios, no, porque tu heredero saldrá de tus lomos, saldrá de tu sangre, de ti. Y entonces Sara ahí seguramente platicando con el que te dijo Dios, que va a salir de ti. Se rió.
No, No, todavía todavía no, no. todavía no, Es cuando le da ahorita es a- la inteligente. Entonces le dijo, bueno, pues si va a ser de ti, pero pues de mí yo creo que ya no. Ay, Entonces caray. vamos a Ay, Dios. proporcionarte a una más joven. Al fin la promesa de Dios sí se va a cumplir de que va a ser de tu sangre, ¿no? La del varón. Entonces viene esta parte, ¿no? De alguna manera de sí, es sí querer obedecer a Dios, sí querer que se cumpla la palabra de Dios, pero a mi manera, en mi tiempo, en mi forma. Y ese es el problema. No hay una mala intención, porque de verdad Saraí, de verdad, ni era tonta, ni era malévola, ¿no? No. Diabólica, No, no tenía mala intención. Ninguna. Realmente, no la estoy justificando, no soy abogada del diablo, ¿verdad? Pero no estoy, pero ella está queriendo de verdad que la voluntad de Dios, y además era el anhelo de Abraham, ella lo veía en su esposo. Mi esposo quiere ver que las promesas de Dios se cumplan. Entonces, si te dijo que iba a ser de tu sangre, bueno, pues que sea de tu sangre, más no de mí, ¿no? Entonces, porque yo ya de plano ya di el viejazo, ¿no? Tiene mucho también que ver en la naturaleza o la forma de ser de la mujer, ¿no? Que Es siempre está correcto. queriendo resolver, siempre. Exacto. No es mal, muchas veces no es malintencionado, No, de pero sí ninguna manera. metemos nuestro cucharón para resolver todo lo que creemos que tiene que ser resuelto, y a veces nos creemos más buenas que Dios. El problema es que aquí, en este capítulo, tenemos a 4 personajes que todos, con buena intención, quieren resolver el problema. El problema es que Abraham no tiene descendencia, ¿no? Y Dios le dijo, vas a ser, tu descendencia va a Padre ser de multitudes. como las estrellas del mar, que son incontables. Bueno, pero entonces 4 personajes que quieren ayudar, todas quieren dar una solución. Sara propone la suya. ¿Sí? Y entonces la solución es, ten un hijo con mi esclava y yo lo adopto, porque será la costumbre también, yo lo adopto, yo lo crío y ya fue de tu Es sangre. mi hijo. ¿No? Va a ser mi hijo, va a ser de la familia y de tu sangre. Entonces, promesa de Dios cumplida. A lo mejor eso es lo que ha querido Dios todo este tiempo y nosotros Estoy aquí interpretando mirando. bien bonito a Dios. ¿No? Sí, No viene efectivamente, pero entendamos que también ahí está a veces esta elucubración. Y en nuestra vida diaria Dios nos hace promesas, Dios nos habla al tiempo, pero en sus tiempos sí no sabemos esperar los tiempos de Dios, ¿no? Queremos- Cuando nos habla, ¿no? Entonces queremos solucionar, y esto es no nada más la mujer, porque Abraham también interviene. Buena idea, mujer, ¿no? Él también, porque él tuvo, a ver, Abraham no ejerció ahí cual ningún liderazgo, Ninguna autoridad. no, al contrario, escuchó la voz de su mujer. Segundo caso en la historia, ¿cuál fue el primero? Sí. ¿Ok? Y no con buenas Pero en una resultados. parte dice, hazle caso a tu... Sí, en el Un siguiente momento, capítulo. espérame. Perdón. No, ahorita él le hizo caso a la parte A la manera carnal, de... a la manera de Sara. Obedeció o hizo caso a la voz de su mujer. Entonces él también, queriendo solucionar, además se dejó convencer. Oye, tienes razón, Sarita, ¿no? Probablemente, pues si va a ser de mi sangre, pues no le hace que sea también de la esclava. Y también proponen soluciones. Y vemos aquí en el capítulo, entonces vemos que Abraham no ejerce un liderazgo. ¿Qué sucede después? Aparece el tercer personaje, que es Agar, que también participa en la solución o pseudo solución que queremos darle al problema, ¿verdad? De la no descendencia de Abraham. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues yo ya estoy encinta, ¿verdad? Yo ya tengo a este bebé en el vientre, pero pues ya me creo. Entonces la solución es yo ser la jefecita, yo ser la señora de la casa. Entonces ya le vamos dando nuestra tonalidad, ya le vamos entendiendo. Entonces, aparte de que estamos tergiversando la naturaleza de la promesa de Dios, encima le estamos dando un toque ya, pues sí, perverso. Perverso quiere decir torcido, ¿no? Entonces Agar dijo, sí, ahora yo voy a ser la señora. ¿Y qué hago? Que se le sube. Oprimo a la señora, que verdaderamente se le sube. El orgullo, la vanidad, de nuevo, es el mismo pecado. Entonces vemos aquí que Abraham,
Cuando ella se siente oprimida, conocemos la historia, cuando ella se siente oprimida, ¿qué es lo que hace? Y nos recuerda mucho también, nuevamente, el Génesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Sarai? Le echa la culpa a su marido, Ah, sí. ¿no? Ujú. ¿Y qué hace en consecuencia Abraham? Le devuelve la- Le devuelve la culpa, ¿no? Ujú. Pues fuiste tú, haz como quieras. Abraham ahí, sin ejercer liderazgo y además asignando culpas, y eso es algo que nosotros también hacemos. Si fracasa nuestro plan, que no fue pegado al plan de Dios, entonces le echamos la culpa a otros. Ah, ¿Sí? sí. Hasta a Satanás le echamos la culpa, porque además, ¿verdad? No, sí. Satanás intervino cuando que solita de tu propia concupiscencia lo citaste. Entonces vemos no liderazgo de Abraham, las culpas, ¿verdad? Se intercambian como en el Génesis. Vemos esta palabra que dice, pondré enemistad Sí. entre tu simiente, la de la mujer, y la simiente de la mujer. Sí. Le dice a la serpiente, de tu simiente, la simiente de la serpiente. Ahí está Agar, la De simiente Egipto. de la carne, la simiente del parto natural, no el parto natural, sino del nacimiento natural. El de Sara fue un nacimiento, un embarazo sobrenatural. Por la edad y por... Sí. Sobrenatural. El de Sara, el de Agar fue natural. ¿Sí? Aunque ya con los años de Abraham dice uno, oye, todavía tuvo algo. Sin embargo, fue natural. Egipto pudo. Sara, vemos ahí parte de lo dijimos hace 8 días, parte de lo que le dice el Señor a Abraham, que su gente sería oprimida por Egipto, ¿no? Aquí empieza la opresión. La egipcia oprime a Sara, ¿sí? Ujú. Y después vamos a ver que Ismael, el hijo de la egipcia, también oprime a Isaac. Eso lo vamos a ver más adelante. Ajá, sí, sí. Fastidia, ¿verdad? Molesta, le hace bullying a su hermanito, teniendo 13 años, casi 14 de diferencia. 13 años de diferencia tenían entre los hermanos, pero el grandote, el adolescente, molestando al bebé, Ujú. ¿sí? Pero lo oprimía, dice la palabra del Señor. Entonces vemos de verdad estos puntos. Otro de los puntos, Agar, la palabra Agar o el nombre de Agar quiere decir correr, huir, volar. Entonces, cuando Abraham le da permiso a su mujer, haz con ella lo que quieras, pero a él le preocupaba porque iba su hijo en el vientre de ella, ¿no? ¿Sí? Haz lo que quieras, pues fue tu idea, le retribuye, le devuelve la culpa. Ella siente, en vez de ejercer una paz entre ambas, simplemente le da rienda suelta. La otra no aguanta y huye, porque su nombre lo dice. Huida, eso es su nombre. Entonces lo que hace es huir. Dice la palabra del Señor aquí que ya llevaba un camino. ¿Hacia dónde creen que huyó? Perdón, ¿qué? ¿Hacia dónde creen que huyó? Con rumbo a Egipto. Ahora sí que puso la brújula, dijo yo, de donde vengo, para allá. Ya iba de largo camino cuando la interrumpe precisamente el ángel. Aquí vienen las teofanías y viene cuando Dios, lo interesante, ya lo mencionó Jaime, es que Dios habla y le da promesa a una inconversa. Eso es un... A una inconversa. Sí. ¿Por qué? No por la inconversa, no por su actitud, por el amor que le tenía a Abraham. Porque lo que llevaba en el vientre era de su hijo y amigo Abraham. Entonces veamos la fidelidad de Dios a pesar de nuestras torpezas, ¿verdad? Por amor. Ahora, y si lo vemos también a la luz de la Escritura, por amor de sí mismo. Porque Dios se amaba a sí mismo y no se va a contradecir a sí mismo. Si yo hice un pacto irrevocable con yo no me regreso, ¿no? Entonces voy a bendecir aún lo que venía de él. Isaac, repito, nacería por medios sobrenaturales. Ismael nació por medios naturales. Y Dios es sobrenatural. Quiero llevarles a unas citas de apoyo en cuestión de los... Vamos a Génesis 16:4, dice, y él se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sí? La reacción de ella, la solución de ella, ahora yo soy la jefa, ¿no? Y vamos a la palabra del Señor, vamos a Proverbios 30:23.
ya el Señor lo hablaba. Y vamos a leer desde el 21 para que entendamos el contexto. Proverbios 30, 21, 22 y el 23, el énfasis. ¿Alguien lo tiene? Proverbios, si no lo 30, leo. 21. 30, 21, por favor. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señor. En esta traducción dice, o por la sierva cuando suplanta a su señora. Por varias cosas dice aquí el proverbio, se alborota la tierra. No es nada más la familia o aquí entre el chisme de chiquito, no. Se alborota toda la tierra. Se movió todo, El ¿no? esquema de Dios. ¿Por qué? Porque la sierva trató de suplantar a la señora, a su patrona, ¿sí? Nos habla de otros elementos, el esclavo cuando se vuelve rey, ¿sí? Entonces, cuando el necio se sacia de pan, ¿verdad? Entonces, veríamos las consecuencias, no es el estudio, pero dice, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando suplanta a su señora. Entonces, vemos aquí que es exactamente lo que el proverbio decía, ¿no? Esta Agar pretende suplantar a la mujer. ¿Pero qué sería eso de que se alborota la tierra? Que Tiene afectas a consecuencias, más. afectas a más. Aquí dice en esta versión, ¿Qué dice? hay 3 cosas que hacen temblar a la tierra. Ujú. No, son 4 las que no puede soportar. Al esclavo que llega a ser rey, al necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. Qué interesante. Así más clarito. Tiembla la tierra. Tiembla la tierra, es decir, Se afectas, desestabiliza todo. afectas, ahora es como arrojar una piedra en un lago. Las ondas no es nada más donde cayó la piedra, sino las ondas que producen son expansivas y son circulares, estás afectando a más. Y efectivamente esto tiene una afectación posterior. Tan es así que... Ahora. Exactamente, en tiempo y forma. Sí. ¿Sí? Entonces vemos aquí que se voltean los papeles, Sara se enoja, provoca a Sara a enojo, ¿sí? Se desquita de alguna manera, porque entonces Sara se desquitó con ella, también la oprimió y la otra huyó, ¿no? Obedeciendo a lo que su mismo nombre dice. Vimos, aquí estábamos en el 16:9. En el 9 me voy saltando, dice, y el ángel del Señor ya la interrumpe en el camino a Egipto. El ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora, ¿y qué? Y sométete a su autoridad, por lo menos dice esta traducción. Quiero llevarles a Eclesiastés, porque de verdad la palabra de Dios no es nada más en un solo lugar o en un solo personaje, sino que nos lo corrobora constantemente. ¿Qué dice? ¿Quieres leer la traducción que tienes? Eclesiastés 10:4, si alguien la tiene. Sí, es muy interesante oír diferentes traducciones o palabras sinónimas, paralelas, ¿no? Dice 10:4. 10:4. En esta versión dice así: si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Necesitamos otra traducción. ¿Alguien la tiene? A ver, por favor. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Qué bonito. Cierto. Ahí está. Qué Por supuesto, decimos, ay, pero no habían escrito Eclesiastés cuando Agar se fue. Pues no, pero Es la palabra esto del surgió Eterno. de alguna manera de inspiración de Dios entonces vemos a este Dios hermoso que la irrumpe, pero además la irrumpe, ¿de dónde vienes? Para empezar, y él ya sabía, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿No? Vuélvete. Entonces soy la víctima, porque además nunca reconoce su error. Ella no reconoce, porque como es incrédula, pero sí reconoce quién le está hablando. A pesar de su paganismo y de su tradición que ella heredó, Egipto, además fue otro de los errores de Abraham.
Se salió de Egipto, bueno, lo corrieron de Egipto. Se trajo una Y esclava. se trajo esclavita. Ajá. ¿No? Iba yo a decir en relación a lo que dice, ¿no? Cuando tu jefe se enoja y te exalta y todo Ujú. esto, y dice, ¿y qué sería? Dice, vuélvete, porque a veces dices, ya me voy de aquí. Claro. Y dice, Renuncia. vuélvete. Dios, son señales de Dios para que me vaya. Cuidado, Sí. porque a veces... Sí, y luego dice, vuélvete. Imagínate, por cada enojo te vas de donde trabajas a donde, ¿cómo terminas, no? Sí, es Digo, correcto. la verdad, eso sí Exacto. se ha sabido de muchos casos, ¿no? Exactamente, a veces Ajá. actuamos como los paganos, como los que no creen en esa impulsividad, en esa dignidad, La entre dignidad. comillas. Creemos que es defender mi dignidad, pero en Y a realidad... todos les pasa. Pero, claro. El caso de mi esposo, él era el director El director general de ahí general. de la empresa, pero resulta que el gerente general, no sé por qué hubo una fricción y se sentía mi esposo como ofendido. Y dice, bueno, pues me retiro y me voy. Y se dio la media vuelta y ya iba a abrir la puerta y le dijo, ingeniero, no lo haga. Una voz que le dijo y no lo hizo, ¿no? Pero quiere decir que ahorita me vino a memoria esto por este pasaje, ¿no? Que es una Clarísimo, cosa claro. sabia de parte de Dios, además, ¿no? Que a veces no sabe uno ni dónde está. Pero en ese momento yo creo, y sí, porque él era fiel a su trabajo, ¿no? Digo, Sí. en ese aspecto. Y me viene exactamente el ejemplo que se está dando, el que leíste tú con tu versión. Exacto, Sí, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hijo ha tenido muy buenos trabajos y se enoja y se va. Sí, Y he de sabido todo de se eso. va. Y luego se va más abajo, más abajo, más abajo y a veces no tiene ni en dónde Trabajar. caer. A pasar. Lo sabemos. Pero entendemos, ¿qué es esto? Es orgullo, Sí, sí. es soberbio, Ujú, ¿no? Así. Porque así se fue, se ha venido trompuda, literal, ujú. panzona y trompuda. No, porque iba embarazada, iba embarazada. Y además se aventó un largo tramo y Dios la dejó caminar en el desierto de Sinar. Dice que ha de haber atravesado, si lo vemos en un mapa, de verdad dices, oye, sí, le caminó la señora. O sea, iba decidida, ¿no? Y el Señor la interrumpe y el Señor la detiene. Pero no, primero la cuestiona, ¿de dónde vienes? No, mi patrona, que quién sabe, ¿no? La queja, la molestia, ¿no? Huyo de la presencia de mi señora Saraí, ¿no? Y después, ¿cuál es la reacción de Dios? Ay, mi niña, no. No. Regrésate y sujétate. Ándale, sí. Qué bonito estuvo eso. Pero no se queda ahí. Es que Dios es más que eso, Es porque completo. muchas veces creemos que Dios es mera reprensión. Ajá. Es mero castigo, es mera supervisión. Pero vemos más adelante, el versículo 10 dice, y el ángel del Señor, es decir, pues cuando se habla en los pasajes, Jesucristo, ¿verdad? La teofanía, multiplicaré, añadió la exhortación, le añadió bendición. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Entiende, vas a ser multiplicada, ¿no? Y luego le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y se llamará Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Aquí Dios vamos a ver, oye. Ismael quiere decir Dios oye. ¿Por qué? Porque oyó la aflicción, sí fue afligida, Agar. Pero uno se preguntará, ¿pero quién empezó? ¿No? Pero él empezó. Sin embargo, su hijo se va a llamar Dios oye. Y también es hermoso porque esta es la primera vez en donde una mujer, más bien la única vez en la Biblia donde vemos que una mujer le pone nombre a Dios. Porque es inconversa, ¿no? Y ella tenía pues dioses ahí en Egipto. ¿Qué dice el 12? Dice, y él será, bueno, Dios le está describiendo cómo será su hijo, ¿verdad? Será indómito, como es. Me brinco al 13, dice, y Agar llamó el nombre del Señor. ¿Cómo lo llamó? Que le había hablado, tú eres un Dios que ve. Por eso dijo, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Es decir,
tú ves, pero además sin haberme consumido. Acuérdense que todavía en aquellos tiempos, Sí. el que viene a Dios sería Él, consumido. Y ella lo sabía. El Señor que me ve. Ella lo sabía. Y entonces le puso a este lugar, aquel pozo, Ber Lahai Roy, en esta traducción o castellanizado, aquí está, Ber Lahai Roy, ¿no? Que quiere decir, mal pronunciado Pozo del viviente evidentemente, que me ve. pozo del viviente que me ve. Pero vean estos elementos importantes para un inconverso. Cómo Dios habla con palitos y bolitas al inconverso. Ujú. ¿Sí? Le dice, tu hijo se va a llamar Ajá. Dios oye. Oye. Sí. Dios escucha tu aflicción. Y número 2, le inspiró, porque fue el Espíritu Santo, fue la presencia de Jesucristo ahí mismo, le inspiró el llamar a Dios el viviente Que me ve. que me ve. Entonces vemos el oído y la vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella era incrédula, no le iba a llamar con los nombres tan Sí, maravillosos sí. que conocemos. El Era Odán. incrédula, no, ella no sabía nada de eso. Lo llamó tanto a su hijo como al pozo, como al Dios que se le aparece, ¿verdad? Ese Dios único, lo llama el Dios. Y esto de verdad es un registro en la Biblia, una mujer que le pone o que llama a Dios o llama a Jesucristo, en este caso el ángel de Jehová, lo llama por el nombre que ella entiende. Es el que me vio y no me consumió. Exactamente, el viviente, gracias, muy bien. Sí, El Dios viviente, ¿no? Ujú. Que me ve. Entonces, después de esto, cuando ella misma se da cuenta y entiende, se regresa y se sujeta, ¿no? Y se sujeta y pare a su hijo, le pone el nombre. Algo que platicaba con mi esposo muy temprano en la mañana es que si vamos viendo a lo largo de la palabra la historia de este pueblo escogido, realmente es la mujer, salvo en el caso de Adán y Eva, que fue Dios quien determina cómo se han de llamar, pero en el caso en adelante de ya los hijos habidos en concepción natural, etcétera, es la mujer la que le pone los nombres. Si vemos, ¿verdad? Porque vamos a ver con Jacob, ¿no? Todas las mujeres que tuvo, Jabes. ¿Por qué se llamaba Jabes? Porque su madre lo parió con dolor y le puso su nombre, Jabes. Es la mujer la que de alguna manera Pone los determina, pone los Sin embargo, nombres. fíjate lo Sí. que aparece aquí. Es muy interesante esto. ¿eh? Ujú. Vamos a ver los dos versículos y los uno. Oigan No, esto. el ángel. A ver. Dice, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, Es correcto, sí. que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Y luego ves el versículo 15, dice, Ujú. entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Seguramente Agar le dijo, Dios me dijo que se va a Así llamar es. Ismael. Así es. Y entonces el que ya sella el Ujú. nombre Así es es. el papá. Por supuesto, por supuesto. Y además, Una vez que están de acuerdo, que en el fondo ¿qué es acuerdo, Dios no? el que ¿Qué lo puso. acuerdo? Porque igual Isaac es por causa de la mujer. Mm, Y si tú te digo, las esposas de Pero el Jacob, nombre primeramente etcétera, Dios es el que le dice a Abraham, vas a tener un hijo que se va a llamar Isaac. Ujú. Ahorita vamos a ver eso. Pero Sí, por lo vas a causa de que la mujer. exactamente. Porque la causa de la mujer que se ríe. Porque exactamente Dios le dice cómo se iba a llamar, pero por causa de la mujer. Sí. La reacción de la mujer, en este caso fue la aflicción de la mujer, de Agar. Agar estaba afligida, Y ¿no? Dios le contesta, Pero en el Dios te caso oye. de Sara, la mujer se rió, dudó, se rió de sí misma, de su condición de vejez, de su condición de esterilidad, Sí, ¿no? Entonces, por eso lo por eso lo sobrenatural. llamó risa, ¿no? Lo llamó Me risa. causas risa. Entonces, de verdad vemos este camino de la fe que es abandonado, en este capítulo es como un paréntesis, es abandonado para dar lugar a la solución del hombre. ¿Cuántas veces de verdad como hijos de Dios, Híjole. escogidos, con promesas encima, juramentos de Dios, ¿verdad? Porque Él jura por sí mismo, ¿no? Él nos hace sus promesas que son sí y amén, ¿no? Ujú. Y aún así nosotros anteponemos ante la no comprensión, la ignorancia, la duda,
la incapacidad, no le damos una solución y obviamente acarreamos consecuencias que trascienden en la gente y en el tiempo, lo dijimos. Es interesante cuántos Ismaeles hemos dado a luz en nuestra vida cristiana. ¿Entiendas en el sentido espiritual y figurado? ¿Cuántos Ismaeles, hombres y mujeres, pastores, los mismos apóstoles, ¿no? Damos a luz en el transcurso de la esperanza de ver. Simplemente hay que ver Hebreos 11, que son los héroes de la fe, pero si los vemos y conocemos el trasfondo, decimos, ay caray, ¿no? ¿Cómo Pues eres tú? pero ¿cómo está aquí en el cuadro de honor, no? Sí. ¿Cómo está aquí? Porque Dios mira a su proyecto, no a nosotros. Nosotros somos el vaso y Él santifica ese vaso. Sí. Piensen esto, perdón. De Abraham, ¿no? Ajá. Como dicen, la bendición no solamente con los errores de Abraham, llegaba la bendición a otra descendencia, ¿no? Es Pero correcto. por el amor a De Dios. Abraham y por su pacto con Abraham Ujú. y todo, cómo trascendió. Así es. Así como trasciende la consecuencia, Así de es. alguna manera, Ajá. también trasciende la misericordia de Dios. Por supuesto, no es eterna. Solamente dejo que cuando Agar se topa cara a cara con el nombre, ella entiende, ella misma le pone el nombre, pero inspirada espiritualmente, cuando ella se topa con el nombre del viviente que me ve, obedece. Vamos a ver más adelante el siguiente capítulo donde Abraham se va a topar con el nombre, él lo conocía como Elohim, él, ¿no? Ajá. Ismael, en fin, pero cuando Abraham se va a topar con el nombre, que es la primera vez que se menciona, el Todopoderoso, el Shaddai, a partir de ahí, Abraham empieza a obedecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, Entonces, nada más- toparnos con el nombre de Dios, toparnos con el Dios cara a cara, entender quién es quien me está hablando, entender quién es quien me está ordenando, exhortando y prometiendo y amando, me invita a obedecer. Un maestro, un pastor guatemalteco que viene con frecuencia a México y nos ha dado unas enseñanzas impresionantes. Él dice, el nombre de Dios es tan maravilloso, dice, porque no tiene nombre. ¿Lo entiendes en relación con su función? El Olam, el Dios eterno e inmutable. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Rohi, el Señor que me ve. O sea, el Jehová Jireh, Rafa, el el Señor que Rafa. sana, el Jehová Jireh, el Señor que provee. Sí, Siempre pero- es en función, Sí. es el nombre compuesto, Jehová Nisi, mi estandarte, Jehová de Shabaoth, el Señor de los Sí, ejércitos. es mi Sitinu, justicia. mi justicia. Cuando hablamos de esto, el Shalom, del Jehová Shalom, del Señor es mi paz, el Señor es mi pastor, el Jehová rojo. Entonces, ¿qué poder tiene el nombre con la función del nombre? Porque en realidad no, el nombre no existe. Cuando le dice a Moisés, ¿quién les digo que me envía? Pues Sí, yo soy el que soy. Yahweh. Yo soy el que soy y Yahweh. Entonces, pues como que está difícil, pero cuando da el contexto, en este caso en el versículo 1, solo lo leo para Sí, establecer vamos a la introducir. introducción. Dice, y cuando Abraham tenía 17:1. 99 años, de 17:1, lo leo en esta versión, dice, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Yo creo que como dice Mira. mi esposa, ese encuentro. Ahora, pues ya lo conocía, ya sabía quién era, pero no se le había presentado como el Todopoderoso. Así es. Es más, Abraham lo llamaba el Dios Altísimo, Adonai, Sí, Señor. el Lión, el Lión, el Dios Altísimo.
pero el Todopoderoso, qué revelación del nombre, ¿verdad? No solo es el Altísimo, sino es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso y creo en Él, voy a confiar en que voy a tener un hijo. Y él dice, Ahí se lo dice. pero sí, pero además después vamos a ir viendo cómo se va conformando este diálogo donde dice, estableceré un pacto, pues ya lo había hecho desde el capítulo 12, ¿no? Sí, Ya le había dado el pacto de 4 multiplicarlo. veces de bendiciones ¿no? a lo largo de estos textos. Sin embargo, dice, mi pacto contigo y serás padre de multitud. Aquí es cuando, esto es otra de las cosas, cuando Dios o da una orden, ¿verdad? Porque le dice, yo soy el Todopoderoso, viene el nombre y la orden, o la exhortación. En el caso de Agar, fue la exhortación y ella dijo, eres el viviente que me ve, ¿no? Inmediatamente, el nombre y la orden o la exhortación y en consecuencia la obediencia. Esto es importante, porque ¿qué pasa en el mundo actual? ¿Qué pasa en la era moderna? Le llamamos Dios en general, pero también pues, los hindús, los musulmanes, o sea, le llaman Dios. A sus dioses. Entonces, la misma oración o la misma nomenclatura podría ponérsele que cabría para cualquiera. Pero cuando entendemos, ¿verdad?, en la potencia y en la oportunidad que Dios se presenta, nada más quiero anticiparles, la siguiente vez que Dios se presenta como el Shaddai, el Todopoderoso, es con Jacob. Cuando ya llega a su punto más bajo de impotencia, de miedo, porque va a enfrentarse con su hermano que amenazó con matarlo. Pero aparte venía con su pequeña familia, que era familión, ¿no? Era familión, ¿no? No, bueno, todo, ¿no? Entonces, era la defensa de toda esa familia, era la provisión de esta familia, era el encuentro con su propia vida, y entonces hasta que él cae. Aquí Abraham, Dios se presenta ante Abraham cuando vio que la mujer le echó la culpa, él le regresó la culpa, le dio permiso para enojarse con la otra, se le va con su hijo en el vientre. Esto era muy doloroso para ellos. Entonces vemos las consecuencias. Cuando caes delante de Dios, Señor, de verdad, la regué. Señor, estuve mal, pretendí ayudarte, que hice el plan B mío. ¿Sí? Cuando tu plan A es plan A siempre, pero él cae y entonces se presenta y él obedece. Lo mismo sucede con Jacob, él cae en temor, en impotencia, en persecución, pelea con el ángel lo derrota más bien, lo bendice, pero lo deja cojo. Un poquito, le descoyunta la cadera, ¿no? Entonces sale renguito el amigo, ¿no? Pero a partir de ahí, él obedece a Dios de otra manera. Y otra cosa, cambio de nombres. Cambio de Ya no nombre. eres Cambio de nombres. Ya no eres Jacob, Ahora eres Israel, ¿no? Ahora vas a Israel. Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Ya no eres Abraham, ahora es Abraham Abraham. Significa padre enaltecido. Enaltecido. Entonces O lo que padre hace exaltado, el pero cambio Abraham de significa nombre padre de es multitudes. precisamente Pero toparte con el nombre. Sí. También a Sara le cambia el nombre. Es correcto. Ya no dices Porque son princesa. una carne, exactamente. Entonces ahora ya no eres más Sarai, ahora es Sara, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tienen una repercusión espiritual en la vida cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando en nuestra devoción o aún en nuestra torpeza Dios interrumpe nuestro andar, ¿verdad? Y caemos de rodillas como cayó Abraham, postrado a tierra delante del gran nombre. Dios toca, ¿no? Porque el siguiente paso es, te vas a circuncidar. Dígaselo a un hombre de 84 De años. 66 años. No, hombre, 91 años. Circuncídate. No, el viejito va a decir, pero ¿cómo? 99 años. ¿Cómo? ¿No? Y a todos tus ¿Cómo para varones, qué? ¿cómo para qué? ¿Y por qué de ahí? Si quieres me corto las uñas, ¿no? O alguna otra cosa, el pelo, no sé. Pero ¿qué pasó con Jacob? Bueno, a él no le preguntó. No. Bueno, aquí tampoco Abraham le preguntó, le dijo, vas a hacer esto. A Jacob simplemente le dijo, ¿quieres que te bendiga? ¡Pum!
descoyuntada la cabeza. Entonces vemos que deja una huella en nuestro cuerpo, en nuestra carne, Sí, es para que no se nos olvide. ¿Es lo mismo Pablo? Cuando el aguijón en Ah, la... Seguro, Amén. seguro que sí. Amén. ¿Sí? Para que nos recuerde, ¿no? Y que sea precisamente. Entonces, si vemos la profundidad de este capítulo, que pues nada más nos habíamos concentrado en decir, ay, la regada de Sara, ¿no? Que no fue malintencionada, ya dijimos, pero y Agar, que se le subió la soberbia, etcétera. Pero si vamos viendo todos los elementos, los simbolismos, los significados hasta de los nombres, y de cómo se presenta Dios delante de cada uno de nosotros, Sí. a mí me hace temblar. Yo no sé ustedes, a mí me hace temblar, Y porque es que nuestra pasa vida, lo mismo ahora, ¿no? Digo, con nuestras vidas, vamos. así es, Que queremos ayudarle a Dios. Es Sí, correcto. sí te creemos, ¿no? así, Pero sí, creo que te sí, voy a amén. ayudar un Sí, poquito pero por porque- cierto, mira, tengo esto bajo la manga, ¿verdad? Ahora, un detalle que es muy interesante hacer notar es cuando vamos a llegar al capítulo 20. A mí me da la impresión, quisiera entenderla como humano, en el sentido de que este pasaje está metido aquí como algo adicional, pero fuera del tiempo. Porque si es después de que Isaac nació y que la viejita Sara ya estaba viejita, y tú lees este texto, ¿Es del 20? el capítulo 20 de Génesis, Ajá. resulta que Abimelech de Gerar, donde baja a morar Abraham, Sí. se le queda viendo a Sara y la quiere tomar por esposa. Hágame el favor. A ver, espérame, o es una viejita o este texto es anterior o realmente la rejuveneció Dios cuando nació Isaac. Dice que la amamantó como una 3 niña. años lo amamantó. Pues la rejuveneció, ¿verdad? Porque Seguro. sí. Ujú. Entonces, clarísimo. ahora nos damos Sobrenatural. todavía cuenta más. Qué buenos detalles. Qué Ujú. cosa tan impresionante de detalles sobrenaturales de Dios. Cuando Dios rejuvenece en serio. Cuando uno piensa en Isaías 40, recuerdan que Isaías 40 es, el que crea, dice el que confía en el Señor, y tendrá alas como de águila, que correrá Y y no no se se cansará. cansará, sus rodillas se Sí, siempre fortalecerán. le dice. Entonces yo creo que cuando pones tu fe en Dios, hasta se va fortaleciendo tu cuerpo, ¿no? Sí. El Salmo 92 lo dice, ¿no? Que reverdece como las palmeras, Sí. ¿no? En tus Nuevas etapas. fuerzas, ¿no? Nuevas. Nuevas fuerzas tendrán los Fuerzas que de tengan. búfalo. Como estas de búfalo. Ahora, piensa uno en el libro de, sobre la higuera no haya fruto, ¿cómo se llama este profeta? Habacuc. 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 En Habacuc, al final del libro del profeta Habacuc, pero dice, haces mis pies como Como de de sierva. siervas. Cuando estoy más En mis quebrantado, alturas cuando me no haces tengo andar. alimento, cuando no hay Provisión, no hay- Habacuc 3:17. con todo me vas a dar pies como de siervas y en las alturas me vas a andar. Un día vimos un documental muy interesante, un video lo encuentran en YouTube, de cómo las cabras Ay, se suben en una, Ladera. en- una no, ladera. pero en una ladera de una presa. En la presa se ve así los Sí, la cortina de la presa, sí. Muy vertical, ¿no? Y Sí. casi vertical, y ahí van las cabras subiéndose como si nada, pies de siervas en lugares altos. ¿no? Impresionante ver cómo No, se no, todo es sobrenatural, ¿no? Ay, Gracias a Es Dios. correcto, ¿no? Pero sí, a mí después de este capítulo, sí me queda la pregunta, ¿cuántos Ismaeles? ¿Va de nuevo? Ajá. Hemos dado a luz. Sí, Dios oye mi aflicción. Pero siempre que Y mi nos hace la torpeza voluntad además, nuestra. Él me oye en medio de mi torpeza, pero ya traje a Pecador, Ismael. Sí, Y tiene consecuencias. ¿Cuántas decisiones sí, equivocadas. equivocadas Hemos con tomado. sus consecuencias que hacen temblar la tierra, como lo leímos? Sí. Por eso dice, es mejor la misericordia que la vida. Dios ha tenido misericordia en todas nuestras Es correcto. equivocaciones, Así es, ¿no? así es. Las tiene con los incrédulos, por eso todavía están de pie, Ujú. ¿no? Pero con nosotros como pueblo, que estamos constantemente a veces queriendo los Ismaeles, Ujú. reducir los Israeles, Ujú. entonces tiene Ayudar a Dios con consecuencias, Ismael. pero vivimos consecuencias. Ujú. Por Así es, supuesto, así es. La consecuencia Así siempre es. No tendrá le que ver. escapamos, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces lo importante es dejar que esta conciencia nos lleve al arrepentimiento,
y a la santidad cada vez más. Señor, que este día sea mejor que el de ayer, ¿no? Y mañana sea mejor para honra tuya. Entonces, esto yo les dejo con esta reflexión. Sí. ¿Cuántos Ismaeles hemos dado a luz en el camino con sus correspondientes consecuencias, ¿no? Sí, Dios me escucha en mi aflicción, Dios me escucha en mi torpeza y aún en mi arrepentimiento. No es el caso de Agar, no habla de un arrepentimiento, aunque sí de una obediencia. Ella obedeció y regresó. Sí, ¿Sí? Obedeció y regresó. Pero después vamos a ver que hay consecuencias de esos Ismaeles. El mismo Ismael oprime al hijo de la promesa. Entonces, vamos, y bueno, tiene su consecuencia. Lo vamos a ver, no nos adelantemos. Y sí, sobre todo la consecuencia de esto tan seria y tan grave, porque Dios no cambia su posición, no heredará el hijo de la esclava. Fíjense ustedes, más adelante lo vamos a ver, ya cuando finalmente Dios le dice, este muchacho le está haciendo, a Sara le dice a Abraham, este muchacho está haciendo bullying a mi hijo, bueno, no se lo dice, está cargando de la mano a Isaac, le da un odre de agua, sí. Le da su pan envuelto, provisión, su pan envuelto, y la despide. Dice, llégale con el hijo. Oye, pero es mi hijo, es primogénito. Y es tu hijo. Pero Dios le dice, escucha la voz de tu mujer. Ahora sí. Le dice, sí. pero Dios se lo dice. Ya que Dios le dice, le ratifica lo que la mujer siente, oyendo la voz, el clamor de la mujer. Entonces Dios le despide y le quita el... Es que luego uno aplica eso como te conviene, ¿no? Sí. Escucha a la voz de tu mujer en cualquier tontería a veces, ¿no? No se trata Si de está conforme al corazón de Dios, sí hay que oír. Sí. Siempre. Ahí sí. Entonces, estar atentos a escuchar la voz de Dios, sensibles, y de verdad deshacernos o por lo menos arrepentirnos, pedir perdón de todas estas decisiones en el camino, en donde hemos querido ayudar a Dios, en donde hemos, no sé, con los hijos, con las finanzas, con, no sé, nuestro servicio a Dios también, ¿verdad? Le hemos querido ayudar a Dios cuando Dios, yo no te envié, yo no te mandé, y Dios nos cuestiona. Entonces, si Dios da una exhortación, Abraham le dice, el Todopoderoso, el Shaddai, le dice, sé perfecto en tus caminos. Sé perfecto. Sí, sígueme, ¿no? Él habla de obedecerlo a Él y ser perfecto. Entonces, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, y pues cada uno de nosotros, el Señor nos va a ir revelando cuáles son esos Ismaeles en nuestro caminar con la promesa, junto con la promesa, pero a veces dudando en el camino de esa promesa o teniendo a Dios por tardanza, y Dios no se tarda. Padre, te damos muchas gracias en este precioso tiempo, Señor, en que nos permite, Señor, exponernos a tu palabra, Señor, a estos acontecimientos trascendentes, Señor, que quedaron inscritos eternamente para enseñanza, Señor, de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque aún trascienden hasta el día de hoy, pero han trascendido, Señor, hasta el punto en que a través de esta sangre, Señor, de estas naciones, de este Padre de naciones, Señor, tú has traído a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Pero sí reconocemos, mi Dios, que aún habiendo sido adoptados, Señor, injertados en ese olivo, Padre, nosotros, Señor, no hemos tomado buenas decisiones en el camino. Te pedimos perdón, Señor, por ser impacientes, por no creerte a veces, por apresurarnos, Señor, y querer, Señor, alterar la naturaleza de tus promesas. Perdónanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos a saber esperar pacientemente, con fe, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Señor, creyendo que tú eres Dios que habla y que jura por su propio nombre, y por amor de ti mismo, Señor, tú harás. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria para ti, Señor, y ayúdanos a caminar cada vez más en rectitud en tu camino perfecto, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Amén.